Nutrición y Salud, donde vamos a conversar sobre el rol de la carne en una alimentación saludable. Lucía Crespo, adelante Lu, licenciada en Nutrición, docente en la Cátedra de Nutrición del Deporte de la Universidad Católica de Córdoba. Acá vienen las palmas de ustedes. Ay, bien. Además es coordinadora de la Subcomisión de Ejercicio Profesional e integrante de la Comisión de Deporte del Colegio de Nutricionistas de Córdoba y es nutricionista en un gimnasio que se llama Quality aquí en Córdoba. Ahora presento a Melissa Fujimi. Ella es licenciada en Nutrición, está cursando el doctorado en Ciencias de la Salud con beca doctoral del CONICET, docente de la Cátedra Fundamentos de Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas en la licenciatura de Agroalimentos y también trabaja en la maestría en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Además es investigadora del CONICET y por último, otra amiga, Natalia Cafaro, también fuerte el aplauso para ella, es médica pediatra, deportóloga, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital de Niños de Córdoba. Y les dije que había 2 triatletas. Ella también hace tría. Bueno, chicas. ¿Qué tal? Un gusto. Ya nosotros nos conocimos charlando por Zoom. Yo les digo, como 2 o 3 bifes por día. ¿Estás loco? Sí, bueno, a mí me hace comer mamá. ¿Y mamá qué hace? Bife a la plancha y le da. Y la cocción, y estábamos hablando de todo eso. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué el bife? ¿Por qué es importante comer carne de vaca? Bueno, arranco yo. Sí. En primer lugar, podemos hablar de que la carne es un alimento que nos aporta muchas proteínas. De hecho, se considera un alimento fuente de proteínas. Pero también tiene otros nutrientes de interés, como puede ser el hierro, que es un hierro de fácil absorción y nos ayuda a prevenir la anemia. También podemos hablar del zinc, que es un mineral que nos ayuda a la inmunorregulación para las defensas. También podemos hablar de la vitamina B12, que es una vitamina muy importante en la transmisión del impulso nervioso y que tiene la particularidad de que solamente se encuentra en alimentos de origen animal, como por ejemplo la carne. Y en particular de las proteínas de la carne podemos hablar de que nos aporta aminoácidos esenciales. Los aminoácidos son pequeñas partes que conforman las proteínas y que sean esenciales quiere decir que el cuerpo no lo puede sintetizar por sí solo. Entonces debemos incorporarlo a través de los alimentos, como por ejemplo la carne. Todo esto y muchos otros nutrientes hacen muy interesante desde el punto de vista nutricional a la carne. ¿Lu? Bien, un poco agregando como nutricionista a lo que dijo Meli, obviamente que el aporte de estos nutrientes van a evitar que nos enfermamos de algunas patologías. Además, la carne, al ser fuente de proteína, lo que va a ser recuperar, regenerar, formar todos los tejidos de nuestro cuerpo. Si bien muchas veces relacionamos el consumo de carne, consumo de proteínas, a aumento de masa muscular. La realidad es que todos nuestros tejidos día a día se van rompiendo, se van desgastando y todas las células de nuestro cuerpo las tenemos que regenerar. ¿Sí? Se nos cae el pelo, se nos caen las uñas, se nos escama la piel. ¿Sí? Todas esas células, también de los tejidos, de los órganos internos, las tenemos que regenerar. Entonces, al darnos el aporte proteico, sí podemos regenerar todo esto. Además, las carnes dan mucha saciación, ¿sí? como otra característica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a llenar dentro de la misma comida. Nos van a llenar mucho más rápido que otros nutrientes. ¿Sí? No sé. Bueno, no me queda mucho para agregar. Voy a decir que la carne es muy rica. Aparte de eso, no, en realidad, por todo lo que explicaron ellas, los nutrientes que la carne nos aporta, interviene en todos los procesos metabólicos que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo, no solo físico, muscular, sino también cerebral. Por eso es tan importante. Hablando a grandes rasgos, ya iremos profundizando un poquito más, que es el objetivo de este encuentro, de esta charla. Bueno, nosotros hablábamos en el Zoom y decíamos, bueno, el chiquitito come carne batida y no te das cuenta que estás comiendo carne batida porque todavía no tenés la conciencia de que estás consumiendo carne. Y ahora a esta edad decís, bueno, ¿qué hacemos? Un asado, fin de semana, chorizo y carne. ¿Por qué? ¿Desde qué edad es importante empezar a comer carne y hasta qué edad es importante seguir consumiendo carne de vaca?
Bueno, siendo un poquito más específico, bueno, yo soy pediatra, los pediatras recomendamos la ingesta de carne a partir de los 6 meses. Por supuesto, ahí se empieza a incorporar de forma progresiva, licuada en general o picadita hasta que el bebé desarrolla los dientes. Y en los niños es muy importante la nutrición en general, los primeros 5 años de vida, que es cuando se desarrolla el cerebro, todo el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, prestar especial atención en ese periodo de vida, es por eso que los niños malnutridos en ese periodo de vida después tienen consecuencias a futuro, más que nada a nivel cognitivo e intelectual. Por eso es muy importante en la niñez prematura, digamos en el preescolar. Después tenemos periodos en el niño y adolescente donde hay que reforzar la ingesta de carne por todos los nutrientes que posee. Los periodos importantes son la adolescencia, tanto en mujeres como varones. Las mujeres tienen el pico de crecimiento prepuberal previo a los varones, generalmente entre los 11 y los 15 años, previo a su primer menstruación, que se llama menarca. En ese periodo hay que aumentar el consumo de carne por el aporte de proteínas, por el aporte de hierro. Lo mismo en varones, entre los 15 y 17 años, por lo mismo. Tienen un periodo de crecimiento muy acelerado, por lo tanto crece su masa muscular, su tamaño muscular y los requerimientos nutricionales, por ejemplo el hierro, que sirve para formar la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno dentro del glóbulo rojo. Entonces, la carne, como bien ya introdujeron algo las chicas, tiene un aporte de hierro biodisponible, o sea, fácilmente utilizable por el organismo para todos estos procesos. Después tener en cuenta la mujer embarazada, que no solo por su nutrición, sino que tiene un individuo que nutrir, todo lo que sea desarrollo fetal, tiene que ver con lo que la mamá consume. Entonces quizá una mujer adulta que no presta ya tanta atención a su alimentación, durante el embarazo es importante reforzar la ingesta de carne. En las mujeres en general, dado que todos los meses tienen una pérdida sanguínea en la menstruación, también hay que prestar atención a la ingesta de carne por el aporte de hierro. Y después en los ancianos, lo mismo por una cuestión de masa, hay mucha pérdida de masa muscular, entonces hay que reponer ese músculo y el aporte de proteína también es muy importante. Eso teniendo en cuenta las situaciones de salud, digamos, y de periodos de crecimiento y de requerimientos específicos a lo largo de la vida. Gracias, Nati. Bueno, Lu, supongamos que tengo 20, 25, como vamos a promediar, como la mayoría de los que estamos acá. ¿Cuánta carne debería consumir por semana, por ejemplo? Decís, bueno, dame un bife a la mañana y a la noche, yo estoy contento, y un tomate partido en la mitad. ¿Está bien? Bien, a ver, ¿qué nos dicen las guías alimentarias para la población argentina? Que debemos consumir 3 veces a la semana carne. Y ahí respondiendo a tu pregunta y no respondiéndola, porque en realidad depende de un montón de factores, ¿sí? Eso dicen las guías para una persona sana, que es un adulto, ¿sí? Que consumiría 2.000 calorías aproximadamente. Pero no va a ser el mismo consumo aquel chico que esté todo el día encerrado en su casa, estudiando, que no haga ninguna actividad física, que no tenga ningún objetivo nutricional, que pese 50 kilos, 60 kilos y mide a 1,60, que una persona que a lo mejor hace doble turno, ¿sí? Hace 6 horas de actividad física por día, 4 horas, un deportista de élite, que pese 100 kilos y quiera aumentar de masa muscular, obviamente el consumo va a ser mayor, ¿sí? Todo va a depender del contexto de la persona. Sí, lo que te puedo quizás recomendar es, desde lo nutricional, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos recomendar cortes más magros, ¿sí? Que no sean tan grasos, lomo, vacío, cuadril, nalga, ¿sí? Acompañarlo, yo les traje algunos platos acá, a ver si ahí me acompaña. Acompañarlo siempre con verduras, ¿sí? El turco nos contaba que se comía 3 bifes y con medio tomate nada más. Bueno, acompañarlo un poco con un poco más de verduras, ¿sí? También podemos incorporarlo con hidratos de carbono. Y también, bueno, otra de las recomendaciones que podemos dar es retirar la grasa visible, ¿sí? Antes de la cocción, ¿sí? Porque es mucho más fácil de identificar que una vez que ya está cocida. Pero bueno, un poco no te puedo responder esta pregunta porque depende. No está tan mal tampoco. Depende un poco, ¿sí? Bueno, Meli, hablábamos con Meli. Ustedes vieron que algunos carniceros o algunos chefs te dicen, de acuerdo a cómo se va poniendo más dura o menos dura la mano, es el punto de cocción. Entonces, a algunos les gusta tipo zapatilla, a otros les gusta
que sana. ¿Pierde calidad la carne con zapatilla, por ejemplo, o no? Bien, es muy importante esta pregunta, sobre todo para la seguridad de los alimentos. Cuando queremos aprovechar los nutrientes de, por ejemplo, la carne, tiene que ser de forma segura para que nuestro cuerpo lo pueda aprovechar y asimilar de manera correcta. En este sentido, la cocción de las carnes es muy importante. En el caso de la carne, en un bife, en un trozo de carne, las bacterias se ubican en la superficie de esta carne. Entonces, si la ponemos en contacto con, por ejemplo, hacemos un bife a la plancha y lo ponemos en contacto con el calor, vamos a lograr eliminar estas bacterias, cocinándolo de ambos lados al bife. Pero el tema crucial también es cuando hablamos de la carne molida, porque en ese caso, cuando molemos la carne, ya las bacterias de la superficie ingresan a esa masa de carne molida. Entonces, de ahí que hacemos mucho hincapié siempre, por ejemplo, cuando hablamos de las hamburguesas, en niños también, es lograr una cocción hasta el centro de esa hamburguesa, que no haya jugos rosados, que la carne tenga un color marrón característico de la carne cocida, para que podamos aprovechar realmente los nutrientes sin tener ninguna dificultad para la salud. Bueno, de a poquito nos va quedando algo más claro. Supongamos que todos los que estamos acá hacemos deporte, ¿no? Algunos andamos en bicicleta, otros corremos, otros jugamos al truco. Es un deporte, jugar al truco también, a la conga. Algunos todavía están estudiando. Yo les cuento que los chicos de Rauch están estudiando, van a rendir finales. Y se les cae la gota gorda cuando les tomamos. Decís, uy Dios, necesitan, es importante consumir carne cuando estás haciendo deporte, cuando estás estudiando, cuando necesitas energías extras. Bueno, sí, hablando puntualmente de los deportistas, voy a tocar 3 puntos. En primer lugar, considerar que siempre el deportista, uno dice entrenamiento, entrenamiento, y piensa en la actividad que está realizando, en el entrenamiento físico en sí. Pero después está lo que se denomina entrenamiento invisible, y ahí entran en juego otros factores, como el descanso, el entrenamiento mental y la nutrición. Todo el que hace deporte en forma seria, me va a entender, si acá hay deportistas, el deportista generalmente presta mucha atención a su nutrición porque se terminan dando cuenta que es un factor sumamente importante para su rendimiento. Entonces, como segundo punto, entonces tener en cuenta que la proteína, cuando hacemos actividad física, ya sea en un entrenamiento intenso o en una competencia, se produce rotura a nivel muscular de esas fibras musculares y hay que reponerlas, reestructurarlas, volverlas a construir. Digamos. Para eso necesitamos proteínas. La carne, como ya hemos hablado, nos aporta proteínas de alto valor biológico, muy biodisponibles, aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que no los produce el propio cuerpo, se los tenemos que aportar nosotros. Y entonces en ese sentido es muy importante para reponer fibra muscular. Y en tercer lugar, hay deportes donde hay un mayor consumo de oxígeno y tienden, si no reponemos adecuadamente la cantidad de hierro, tienden a producirse anemia, como pueden ser los maratonistas, ultramaratonistas, triatletas, que es el deporte que yo practico, nadadores. Son todos deportes que si no se pone atención al consumo de hierro, pueden producirse anemia, ¿no? Como algo no deseado, digamos, que después va a afectar el rendimiento. Entonces, en ese caso también, y en esos deportistas puntualmente, hay que prestar especial atención al consumo de hierro. Lu, por último, la ingesta de estos alimentos, de estas proteínas en realidad, dentro del deporte, ¿antes o después? Bien, en líneas generales, y un poco siguiendo a mi compañera, se recomiendan después, porque nuestro cuerpo, cuando va a hacer actividad física, sí se rompen estas fibras musculares y es ahí donde se estimula toda la regeneración del músculo. Entonces, si nosotros le servimos el sustrato en bandeja, ¿sí? Que es la proteína, nuestro cuerpo lo va a aprovechar así nomás, así mucho más fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que digo yo? Es como cuando estás a fin de mes y te quedan 2.000 pesos y no llegás y decís, lo tengo que aprovechar al máximo. Bueno, nuestro cuerpo hace así, lo va a aprovechar y lo va a usar de la manera más correcta para generar masa muscular. Después sí, la ciencia ya descubrió que dar pequeñas porciones de proteínas a lo largo de todo el día también es importante, ¿sí? Es mucho más importante eso que dar una ingesta grande una sola vez al día. Por ejemplo, una persona que necesita consumir 100 gramos de proteínas, es mucho más importante darlo 20 gramos en el desayuno, 30 en el almuerzo, 20 en la merienda y 30 en la cena,
que dar una sola comida de a lo mejor 80 gramos de proteína y después 20. Y sí hay algunos deportes muy puntuales que son de mucha duración, ¿sí? Son de muchas horas y de baja intensidad, donde también se puede dar un aporte de proteínas intracompetencia, ¿sí? En el entrenamiento. Pero son muy puntuales, ¿sí? Bueno, ¿alguna reflexión final, Meli, que nos quieras contar? Bueno, como algo a tener en cuenta que a mí me parecía muy importante es que si bien hablamos de nutrientes que nos puede aportar la carne o beneficios para la salud, también no podemos dejar de lado esta cuestión de la cultura que rodea lo que consumimos, ¿no? ¿Por qué consumimos lo que consumimos? ¿Con quiénes lo compartimos? Seguramente cuando pensamos en la carne o en preparaciones típicas de Argentina, podemos pensar en el asado y eso nos hace pensar en quizás una reunión familiar, la juntada con amigos y todo eso aporta mucho valor a los alimentos que también me parece muy importante rescatar al momento de analizarlos. ¿Nati? Bueno, yo como médica y pediatra y deportóloga, mis especialidades son especialidades en las que uno se ocupa mucho de lo que es la prevención y en pediatría se habla de puericultura, que es educar, es también un poco comunicar. Y bueno, en ese sentido realmente agradezco por estar acá en este espacio, porque una vez se mueve en espacios siempre de médicos y es bueno poder llegar a la gente de otra manera y si al menos uno, dos de ustedes aprendió una cosita o se lleva algún mensaje, algo que le aportó diferente de lo que nosotras hayamos podido transmitirles, bueno, ya estamos cumpliendo también con parte de nuestra tarea de educar, comunicar y transmitir lo que sabemos y vamos experimentando en nuestra práctica profesional. Lu. Bien, a mí cuando me invitaron a formar parte de esto, me puse a pensar un poco en cómo demonizamos a los alimentos muchas veces, ¿sí? La nutrición es una ciencia y la alimentación la hacemos todos en realidad. Todos los días de nuestra vida, todos nosotros nos alimentamos más de una vez al día y mucha gente cree que puede hablar así libremente de los alimentos. Entonces, todos los años aparece una dieta de moda, todos los años aparece un alimento peligroso, un veneno, ¿sí? Pasa con el azúcar, pasa con la harina, pasa con la carne, pasa con todos los alimentos. Y lo importante es hablar desde la ciencia, ¿sí? No basarnos en un estudio que se hizo en una rata, que le dieron dosis exageradas, ¿sí? Y trasladarlo a la población humana, sino que la alimentación tiene que ser variada, ¿sí? Dejemos de demonizar a los alimentos, dejemos de poner alimentos como milagrosos, dietas milagrosas, ¿sí? La alimentación tiene que ser variada, tiene que ser, tenemos que incorporar frutas, verduras, harinas integrales, legumbres, carne, huevo, ¿sí? Es importante consumir todos los alimentos, no hay alimentos buenos ni alimentos malos, ¿sí? Fuerte el aplauso para Lucía Resco, Melissa Pesini, Natalia Cafaro. Síganos en las redes sociales porque tienen buena data y por supuesto a los cordobeses que quieran hacer dietas. Hablábamos siempre, ¿no? Que decir, bueno,